En este video vamos a hablar cómo podemos calcular, si nosotros tenemos los datos de historiales de viento por un año, cómo podemos calcular la energía que un aerogenerador nos puede generar en un año. Entonces, si nosotros, o bueno, en un periodo de tiempo determinado, no necesariamente tiene que ser un año, pero digamos, si nosotros tenemos los historiales de viento para las diferentes horas del día y para un año, entonces podemos encontrar cuánto es la energía que un aerogenerador determinado me puede generar en ese año. Entonces, o en el momento respectivo, o en el tiempo respectivo. Entonces, si recuerdan del video pasado, les expliqué cómo hacer las tablas de rango máximo, rango mínimo, cómo cuadrar esos rangos y cómo sacar esta frecuencia. Esta frecuencia, si ustedes ven, dependiendo cómo lo tengan ustedes, por ejemplo aquí yo lo tengo de hora en hora. Entonces, yo podría determinar en una hora de tiempo que este valor es la velocidad más o menos, la velocidad promedio que yo puedo tener de 0 a 1 de la mañana ese jueves 1 de enero del 2015. Puedo tener esta velocidad de viento. Así sucesivamente para la otra velocidad de viento para la siguiente hora. Vamos a suponer que toda la hora se mantiene con esa velocidad de viento. Entonces, si nosotros decimos que en el rango de 1 metro por segundo a 0 metros por segundo es igual a 3, quiere decir 3 datos de esta tabla que tenemos aquí, por lo menos 3 datos del año, entonces 3 valores de velocidad se encuentran en el rango 0 a 1. Quiere decir 3 horas del año yo voy a poder garantizar que hay velocidades entre 0 metros por segundo y 1 metros por segundo. Y así sucesivamente. Si encuentro que este valor es 4, quiere decir 4 horas del año voy a poder garantizar que hay velocidades de viento entre 1 metro por segundo y 2 metros por segundo, y así sucesivamente. Es una aproximación, pero pues es una forma para poder calcular la energía que un aerogenerador nos puede generar. Entonces, si nosotros tenemos que el aerogenerador va a estar 3 horas del año en estas velocidades, 4 horas en estas velocidades, y así 10 horas en las siguientes velocidades, y así sucesivamente, tantas horas en los diferentes rangos de velocidades. Entonces yo tengo que determinar primero qué aerogenerador quiero utilizar. Por ejemplo, devolvámonos aquí, pensemos en este aerogenerador. Este aerogenerador de esta empresa que está acá, es un aerogenerador de 100 kilovatios. Y nos entregan esta curva del aerogenerador. El aerogenerador, si ustedes ven, empieza a funcionar desde 2 metros por segundo y llega a su capacidad nominal a una velocidad alrededor de 10 metros por segundo y se mantiene con su capacidad nominal hasta alrededor de los 20 metros por segundo. En los 20 metros por segundo ya deja de generar. El generador se protege. Ya más adelante vamos a hablar por qué el aerogenerador tiene una curva de esta forma. Pero esta es la curva por lo general de trabajo de los aerogeneradores. Los aerogeneradores típicos tienen una curva de esta forma. Entonces, si ustedes van y miran esta gráfica, entonces si miramos de 1 a 0 metros por segundo, entonces hay 3 horas. Si nosotros nos miramos acá, digamos de 0 a 1, nuestro aerogenerador no genera. Entonces esas 3 horas es una pérdida. Esas 3 horas no nos importan a nosotros, porque nuestro aerogenerador no va a generar con esas velocidades de viento. Si miramos de 1 a 2, entonces es 4. Vamos y miramos la curva, entonces vemos que de 1 a 2 nuestro aerogenerador tampoco genera nada. Entonces tampoco nos sirven esas horas. 4. Pero si miramos la siguiente, digamos que es de 3 a 2, de 3 a 2 es igual a 10, entonces de 3 a 2 es igual a 10 horas. Entonces aquí ya nos está generando alguna cosa, alguna potencia. Digamos que ahí está generando alrededor de, no sé, 2 kilovatios. 2 kilovatios. Esos 2 kilovatios que me está generando para esa velocidad de viento de 3, entonces eso lo multiplicamos por el número de horas, que nosotros tenemos, en este caso 10, por 10 horas. Por 10 horas, entonces la energía que nos va a generar en el año con respecto a esas velocidades de viento sería alrededor de 20 kilovatios hora, que nos puede generar ese generador con respecto a esa velocidad.
Ahora, si miramos el siguiente rango, digamos que vamos a mirar el siguiente rango, entonces aquí nos daría otra velocidad, por acá al siguiente rango nos daría otra velocidad, otra potencia, otra energía, con respecto a esta otra velocidad nos daría otra nueva potencia, y así sucesivamente. Digamos que llegamos al rango entre 10 y 11. Miren que ya me genera 100 kilovatios. Entonces serían, digamos que nos genera, tenemos una potencia de 100 kilovatios y eso lo multiplicamos por el número de horas. El número de horas que tengamos para ese rango. Digamos que acá para ese rango tenemos 100 horas. Entonces 100 horas del año, entonces la energía que nos va a generar es 100%. Sería 10.000 kilovatios hora. Lo mismo que decir sería 10 megavatios hora. Es lo que me está generando para eso. Entonces ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? Deben sumar la cantidad de energía para este tiempo, la cantidad de energía para este tiempo, la de este tiempo, la de este tiempo, así sucesivamente. Ir sumando esas cantidades, esas porciones de energía en todos estos puntos. Al sumar todas esas porciones de energía para estos puntos, sumar todo eso sería la energía que nosotros podemos generar con este aerogenerador en el año. Y eso sería todo. Eso sería toda la energía que nosotros podríamos proveer con este aerogenerador para esas velocidades del viento. ¿Cómo sabemos las velocidades del viento? Pues con esta función o esta frecuencia que nosotros ya determinamos en el video anterior. Es así de simple, es relativamente fácil, es una aproximación, obviamente es algo aproximado, pero la aproximación es relativamente buena. Esa es la forma como de calcular qué energía es la que nos puede proveer un aerogenerador. Todos los aerogeneradores deben traer una curva de esta forma, más o menos cuál es el punto donde empieza a generar y cuál es el punto máximo de generación. Eso sería todo. Nos vemos en un próximo video y espero que hayan aprendido esta parte, que es una parte fundamental para saber cuánta energía es que nos puede proveer un aerogenerador. Hasta luego.